Bienvenidos una vez más a Voces Constituyentes. Hoy estaremos conversando del proceso de elaboración de un borrador para la nueva Constitución desde la Escuela Gabriela Mistral, educando a la ciudadanía con un invitado muy importante, también psicólogo, doctor en Sociología y político independiente, integrante de la Convención Constitucional en representación del 12º Distrito, Región Metropolitana. Bienvenido a este programa, don Benito Baranda Ferrán. Muchas gracias, Joaquín. Un gusto estar en el programa y de poder conversar contigo. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, a través del canal de nuestra Escuela Gabriela Mistral, damos a conocer, aprendemos y transmitimos en esta ocasión del proceso de la redacción una posible nueva Carta Magna para nuestro país. Nuestro constitucionario nos decía hace unos años que la Constitución es la llave maestra de nuestros derechos y libertades tan poderosa que ninguna ley o regla la puede contradecir. Don Benito, la Constitución nos dice cómo se van a relacionar los poderes con las personas y qué derechos y deberes tenemos. Así es, justamente la manera en que se está construyendo la Constitución y que va a quedar escrita definitivamente, no el borrador de hoy día, sino el borrador que se va a entregar el 4 de julio, parte reconociendo los principios constitucionales y luego, ¿no es cierto?, ingresa en las libertades y en los derechos. La libertad de expresión, la libertad de creencia, ¿no es cierto?, y de práctica religiosa, el derecho a la educación, a la salud, incluimos el derecho a la vivienda. Y después va a pasar por todo lo que corresponde al cuidado del medio ambiente, a nuestras regiones, cómo se van a distribuir también el poder en las regiones y en las comunas, para poder después dejar un espacio largo, ¿no es cierto?, donde vamos a describir cuál va a ser el poder del presidente, de la presidencia, cuál va a ser el poder de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la Cámara de Regiones, y qué va a ocurrir, ¿no es cierto?, con los sistemas de justicia. Todo eso, ¿no es cierto?, nos permite salvaguardar derechos, libertades, también deberes, y, por supuesto, poder tener, ¿no es cierto?, un adecuado equilibrio de poder. Usted forma parte de la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. ¿Cuáles han sido los derechos fundamentales para nuestra ciudadanía? Bueno, los derechos fundamentales, para que las personas sepan, ¿no es cierto?, abarca libertades y derechos, ya que se van juntando allí. Cada derecho también obliga a la ciudadanía, o sea, conlleva deberes. No basta, ¿no es cierto?, que tú tengas el derecho a educarte, sino tienes el deber de contribuir para que otros se puedan educar, por ejemplo, a través de los tributos, ¿no es cierto? Entonces, ese capítulo de derechos fundamentales que va a estar iniciando la Constitución después de los principios, eso es lo que hemos acordado, se divide en derechos civiles y políticos, en derechos sociales y económicos, en derechos culturales y en derechos ambientales. Eso es más o menos la división, en 4 ámbitos, ¿no es cierto? En los derechos civiles y políticos, bueno, lejos, el más importante, ¿no es cierto?, es la libertad de pensamiento, de creencia, de religión, que quedó salvaguardada. Inclusive en ese derecho pusimos que la dimensión espiritual de la persona es fundamental, algo que está escrito solo en esta Constitución en el mundo, no hay ninguna Constitución que lo tiene, ¿ya? Segundo, ponemos ahí también la libertad de expresión, el poder expresarte libremente, la libertad de asociación, te puedes asociar con quien quiera, en una religión, en un club deportivo, ¿no es cierto?, en un partido político, también. Y en los derechos, ¿no es cierto?, más importantes en derechos sociales, económicos, ¿no es cierto?, es el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, y agregamos el derecho a la vivienda. Pero también pusimos el derecho a los cuidados. Tantas personas, y te debe tocar a ti, Joaquín, ver que se encargan de personas que tienen discapacidad o de personas, ¿no es cierto?, mayores que tienen que estar encargadas en sus hogares, y ese trabajo no es reconocido. Bueno, ese derecho al cuidado lo reconocemos también en la Constitución. Reconocemos derechos culturales, las distintas expresiones culturales que tienen en Chile, el derecho, ¿no es cierto?, autor, los derechos también
para expresar su cultura de los pueblos originarios. Y, por supuesto, el derecho al deporte, que lo consideramos también dentro de esta Constitución, que no está en la actual Constitución, y lo consideramos. Y por último, el medio ambiente, que tenemos un gran cúmulo de derechos vinculados al medio ambiente. ¿Nos podría contar cómo fue el proceso de constituirse y participar en comisiones a través del territorio en esta convención constitucional? Bueno, para mí ha sido muy emocionante, he sentido que es un regalo de Dios el poder estar haciéndolo, ¿no es cierto? Yo soy una persona cristiana, participo de la Iglesia Católica, y como muchos de los cristianos que estamos en la convención, evangélicos, metodistas, pentecostales, adventistas, católicos, yo creo que sentimos que acá hay un deber de parte nuestra de contribuir para tener un país mejor. Yo no estoy vinculado a un partido político, y siempre digo que la manera que yo llegué acá es porque siento que, siendo cristiano, tengo que seguir el Evangelio de Jesús, en el caso de la iglesia en la que participo, la doctrina social de la iglesia, para poder aportarla a tener un país más igualitario. Y eso me emociona mucho. Vivo en una comuna periférica en La Pintana, de donde soy, ¿no es cierto?, convencional, de estas mismas comunas. Me traslado en transporte colectivo hasta el centro de Santiago, o sea, en micro y en metro, y eso también me hace reflexionar, porque me encuentro con mucha gente a la ida y a la vuelta, y digo, para ellos estamos construyendo, para mí, para ellos, para todos nosotros la estamos construyendo, especialmente para los que no tienen acceso al poder, que son la gran mayoría de las personas en Chile. Entonces, lo que ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, es que ese trabajo que hemos realizado me ha obligado a entender que lo que ocurre en el resto de Chile, bueno, es lo mismo que ocurre en Santiago en relación a La Pintana. El abandono, ¿no es cierto?, el que no son considerados. Por eso uno de los capítulos más importantes, y los invito a leerlo, de la Constitución, de esta nueva Constitución, es cómo van a quedar las regiones y las comunas. Hay un cambio sustantivo. Van a tener mayor poder las regiones y mayor poder las comunas. En su ficha de Biblioteca Nacional podemos ver que entre sus propuestas para ser parte de este proceso estaba el tener una constitución con perspectiva de género que avance a la igualdad entre todas las personas, independiente de su identidad de género y orientación sexual, que reconozca a los pueblos originarios, que establezca un Estado descentralizado que resguarde integralmente todos los derechos y que reconozca el medio ambiente como base de la vida y la comunidad. ¿Ha podido ser parte de la construcción de una constitución que apunta a ello y de qué forma? Bueno, sin lugar a dudas, muchas y muchos llegamos por los mismos principios que tú leías. Por lo menos en nuestro grupo esos son principios comunes. Somos 13 personas que adherimos a esos principios, que llegamos a la convención de los 154, que somos los independientes por una nueva constitución. Pero muchos otros grupos tienen esos mismos principios, especialmente las y los independientes. Y yo creo que todos esos principios se han ido cumpliendo a través de los diálogos, de las deliberaciones y de las discusiones que hemos tenido. Y hemos logrado poner un principio de igualdad sustantiva, que significa que no solamente somos iguales como una bonita palabra, sino cuando se dice sustantiva, es que esa igualdad tiene que ser real, tiene que ser verídica, la tenemos que comprobar. Y eso también se ha logrado en el caso, por ejemplo, de la inclusión de las mujeres. En todos los órganos colegiados elegidos van a tener que haber la misma cantidad de hombres que de mujeres. Ocurre hoy día en la convención, somos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Lo mismo, ¿no es cierto?, el reconocimiento de todos los pueblos. Todos los pueblos son necesarios en Chile. Eso no significa que se va a dividir Chile, no. Somos un único estado, pero tiene distintas regiones y distintos pueblos. Y esos distintos pueblos y distintas regiones tienen que ser reconocidos y son reconocidos por este borrador constitucional. Y además, ¿no es cierto?, hemos incluido que en esta igualdad sustantiva hay 3 grupos de personas que lo pasaban más mal, que eran los niños, niñas y adolescentes, las personas en situación de discapacidad y las personas mayores. E hicimos artículos para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las personas mayores y de las personas que tienen alguna discapacidad. Y en eso siento que hemos cumplido poniendo al Estado de Chile como un Estado social, democrático, de derecho. Nuestra Constitución reconoce la diversidad como el ser diferente unos de otros y tener todos el mismo valor, que todos nos merecemos que nos respeten por igual. Pero lamentablemente esto no se da en todas las situaciones. De hecho, han nacido muchas leyes nuevas para respaldar este derecho fundamental que existe en la Constitución. ¿Por qué o cómo esta nueva Constitución permitiría que estos derechos fundamentales o el reconocimiento de la diversidad sin distinción sea respetado?
Bueno, en la Constitución no solamente nos preocupamos de poner los derechos, que eso es muy importante, hay que reconocerlo, las libertades y los derechos, sino de también poner los mecanismos a los cuales las personas pueden recurrir cuando sientan, ¿no es cierto?, que esos derechos han sido vulnerados en ellas, ¿ya? Y tenemos dos mecanismos. Hay un mecanismo a través de la justicia, que está salvaguardando, ¿no es cierto?, que tú puedes recurrir a la justicia cuando sientas que no eres tratado de manera igualitaria, y otro mecanismo es que puedes recurrir a una institucionalidad que se llama Defensor del Pueblo, que lo tienen muchos países. Y al ir a esa institucionalidad que se llama Defensor del Pueblo, esa institucionalidad hace las acciones administrativas y judiciales para que tú seas respetado en tu diversidad. Esos dos mecanismos lo hemos puesto. Los derechos en esta Constitución son garantizados, no enunciados. En la actual Constitución, ¿no es cierto?, son muchos los derechos enunciados, pero hay muchos mecanismos, muchos de estos derechos que quedaron sin mecanismos para poder garantizarlos, es decir, para poder exigirlos, para que el ciudadano lo exija y el Estado efectivamente lo garantice. Nosotros tratamos de cerrar eso y dejamos entonces la manera de garantizarlos, de que efectivamente se cumpla con esos derechos. ¿De qué artículo nuevo se siente parte importante del proceso? Bueno, hay dos artículos que a mí me emocionan mucho. Participé en ambos intensamente, participé en muchos, pero hay dos de la Comisión de Derechos Fundamentales que siento que son muy importantes. Uno, que es la libertad de creencia, pensamiento, de religión y de cosmovisión. Como te lo dije al inicio, esta es la única constitución del mundo donde se reconoce la dimensión espiritual como esencial a la persona. Y yo encuentro que eso es espectacular, porque tenemos que respetar esa dimensión espiritual y tiene que haber libertad. Si tú eres de un credo religioso distinto al mío, el Estado te tiene que respetar, ¿ya? Si algunos somos cristianos y otros no son cristianos, tenemos que respetar a los que no son cristianos. Si algunos creemos y otros son ateos o agnósticos, tenemos que respetar también a las personas que piensan distinto. Y ese artículo quedó muy bien, siento que quedó muy potente. Y además nos da la oportunidad también para crear templos, para que hacer nuestras propias fiestas en lugares públicos. Muchos de nosotros hacemos fiestas en lugares públicos, en plazas, en las calles. Todo eso quedó también dentro de este artículo. Y el segundo es el artículo de la vivienda, de cómo ese artículo no estaba en la Constitución actual, va a estar en la futura Constitución si la aprobamos, y es el derecho a tener una vivienda propia. Ya no es una vivienda del Estado, como ha dicho alguna gente, es una vivienda propia que el Estado te la entrega a ti con los mecanismos similares a los de ahora, y que esa vivienda, ¿no es cierto?, tú la puedes heredar a tus hijos. Esa vivienda propia, hoy día tenemos muchas dificultades en Chile. Hay más de 600.000 familias que no tienen vivienda, que no tienen un techo donde poder vivir. Bueno, ese derecho lo dejamos contemplado en la Constitución. Dentro del trabajo que se ha hecho en las regiones, en distintos lugares, en distintas sesiones, ¿qué es lo fundamental que se ha rescatado para incorporar en una nueva Constitución? Bueno, en las regiones nos han pedido preferentemente tres cosas, en el norte y en el sur. Justamente me tocó estar a mí en la región del Biobío, me tocó estar en Nacimiento, y me tocó estar también en Cabrero, en Los Ángeles, ya en San Rosendo también nos tocó estar, en San Rosendo más, ¿no es cierto?, porque tuvimos cabildo, y después nos tocó estar en Antofagasta, especialmente en el interior de Antofagasta, hacia la cordillera, en las comunidades licanantaya, tacameña, y también en las comunidades quechua. Y había hay tres cosas que se repiten mucho. Lejos, la primera era el agua se repite mucho. Al vivir, ¿no es cierto?, una sequía tan grande Chile, y al tener una regulación tan inadecuada del agua, bueno, lo que hacemos en la Constitución es modificar la administración del agua. Se va a seguir entregando el agua, pero no en propiedad. O sea, yo voy a poder seguir usando agua. Yo aquí en la comuna donde vivo en el campo, uso el agua para poder regar. Ayer sembré las habas y las arvejas, y esa agua que hoy día el Estado me la ha entregado en propiedad, el Estado me va a decir: tú no vas a tener la propiedad de esa agua, te la voy a entregar, pero mientras tú la uses, tú la vas a tener. Cuando la dejes de usar, me la tienes que devolver a mi Estado, para que yo se la pueda dar a otra persona. Y vas a poder usar esta cantidad de agua, porque tenemos escasez de agua. Entonces yo te voy a entregar títulos administrativos, no de propiedad. Los derechos no van a ser de propiedad, ¿ya? Y voy a crear una agencia nacional de agua. No voy a tener la Dirección General de Agua o un montón de otros organismos, sino una sola agencia.
que va a estar velando para que haya agua, y ahí va a participar la comunidad. Cada cuenca, cada río, todas las personas de esa cuenca van a poder generar un consejo de cuenca para cuidar su agua, para protegerla, ¿ya? También el río necesita el agua, porque si tú le quitas el agua total al río, el río se seca y mueren una gran cantidad de especies, ¿no es cierto? Hay una gran biodiversidad. Entonces tienes que cuidar el agua para beber, para mantener el ecosistema, ¿no es cierto? Esa biodiversidad para la agricultura, para los procesos industriales. Entonces, esa es una gran demanda y que va recogida en esta constitución. La segunda es, no queremos más centralismo. Calama se queja del centralismo, San Pedro de Atacama se queja del centralismo, San Rosendo, Cabrero se quejan del centralismo. Queremos regionalización y que las comunas tengan una verdadera autonomía. Tenemos un capítulo entero dedicado a las regiones y también a las comunas autónomas, donde las personas van a tener que gobernar, no solo administrar. Es un cambio, ¿no es cierto?, muy grande. Y lo tercero es que en esta gran diversidad que tenemos en Chile, lo que creamos, ¿no es cierto?, son derechos de la naturaleza para proteger esa diversidad. Había una gran demanda de las personas que decían, se está destruyendo la naturaleza, se está destruyendo, principalmente las personas mayores, los valles que yo conocí. Entonces, yo no tengo problema en que se hagan plantaciones y todo, pero que no destruyan la naturaleza. Bueno, aseguramos los derechos de la naturaleza y aseguramos un instrumento jurídico para defender la naturaleza. Son muy interesantes estos temas. Finalmente, usted ha sido siempre una imagen del trabajo social, del compromiso con quienes realmente necesitan. Para usted ha sido una instancia de cambio para nuestro país, donde al menos se pueda exponer las necesidades reales de las personas. Joaquín, cuando tú la leas el 4 de julio, cuando ya esté ordenada la Constitución, el 4 de julio ustedes la lean, yo creo que se van a emocionar. Yo creo que no existe en la historia de Chile un esfuerzo tan grande por poner nuestros dolores, nuestras necesidades en una Constitución. Porque los que la escribieron no son solo personas que vienen del derecho, son personas que vienen, no sé, de la teología, de la filosofía, de la psicología, son dueñas de casa, son profesoras y profesores. Entonces lo que está escrito en la Constitución que ustedes van a leer cuando esté ya ordenada el 4 de julio son esos derechos por los cuales hemos luchado tanto tiempo, pero también son esas regiones, esas ciudades, esa naturaleza que queremos proteger, esos niños, niñas y adolescentes que queremos que crezcan sanamente, bueno, las personas mayores que las queremos también cuidar y acompañar en su desarrollo para que sigan, ¿no es cierto?, plenamente su vida. Y también las personas en situación de discapacidad, tantas personas. Yo siento que se ha cumplido y me emociona mucho, yo me emociono mucho. Siento que es un gran cambio que comienza a gestarse en Chile y que se va a hacer de manera progresiva, no inmediata. Las constituciones se van haciendo paso a pasito y van a cambiar nuestra historia en 10, en 15, en 20 años. Pero si no la comenzamos a cambiar ahora, nuestro país no va a ser mejor en 10, en 15 o en 20 años. Por eso tengo una gran consolación y satisfacción interior. Don Benito, muchas gracias por su tiempo, por participar en este programa que tiene por objetivo informar acerca de este proceso de gran importancia en nuestro país, el realizar un borrador de una nueva constitución política para Chile. Muchas gracias a ti, Joaquín, y a toda Yana Gabriel Mistral y a todas las personas por allá, que es hermoso lugar allá. Muchas gracias. A todos ustedes en casa, agradecidos de su sintonía, los invitamos a seguir la programación de Gvisión, muchas actividades de nuestra escuela, programas educativos y también entretención. Nos encontramos en otra oportunidad. ¡Chao! ¿Cómo te sentiste con esta entrevista? Un poco nervioso, pero igual me sentí bien porque también pudimos dar información de lo que va a ocurrir en nuestro país próximamente por la nueva constitución que va a aparecer de importantes personas también, como fue la persona que entrevistamos hoy día, don Benito Baranda Ferrán. Me sentí bien, pero igual me agarraron los nervios en medio de la entrevista. ¿Pero todo bien? Todo bien. Súper, Joaquín. Gracias. Bueno, me sentí muy reconfortado con la entrevista con Joaquín. Me hizo muy buenas preguntas
y además las preguntas estaban muy bien secuenciadas, tenían un muy buen orden porque se iban metiendo en distintos temas que hemos abordado en la convención y la sentí también con un contenido didáctico muy bueno de educación. Así que agradezco a Joaquín también su claridad en el lenguaje, su preparación y la buena calidad también de las preguntas. Así que muchas gracias.